3400 General. Es el que comprende las unidades que proveen información de posición y navegación de la aeronave, obteniendo los datos del aire por medio del sistema pitot estático. Con este se obtiene una medida de la temperatura exterior o la OAT, la altitud, la velocidad y la velocidad vertical que se obtienen de las tomas estáticas y de los tubos pitot. El sistema ILS, que es el sistema de aterrizaje por instrumentos, es un sistema de aterrizaje de precisión, de aproximación de precisión, instalado en tierra que asiste en la aproximación y en el aterrizaje. Este se compone de una guía lateral y de una guía vertical, que esto se compone por medio del localizador y de la senda de planeo. Además de eso, por los marcadores, que son los OM, los MM y los IM, además de las luces de aproximación y de pista. Esto se muestra en cabina por medio de un instrumento que es el CDI, o el indicador de desviación de curso. Además contamos con una brújula, que es un instrumento de lectura directa que proporciona indicación permanente del rumbo de la aeronave respecto al norte magnético. Esta se encuentra ubicada principalmente en la parte superior del marco del parabrisas, ya que esto lo hace con el fin de evitar interferencias por medio de los sistemas eléctricos que poseen los aviones. Además de esto, se compone de otros instrumentos para la navegación y ayudas en los aterrizajes, como son el ADF o el buscador de dirección automático, el DME, que es el equipo medidor de distancias, y los NDB, que son radiofaros no direccionales. La T básica es un instrumento que permite determinar la posición vertical del avión. Dentro de esta encontramos el Airspeed Indicator, indica la velocidad del avión. Si encuentra dentro del rango verde, se encuentra dentro de un rango de operaciones normales. Si llega al rango rojo, significa no exceder este nivel de velocidad. El rango blanco indica que está permitido utilizar los flaps. El rango amarillo se muestra cuando el aire no presenta turbulencias. Dentro de este también encontramos el Altitude Indicator u horizonte artificial. Este permite conocer rápidamente el ángulo de alabeo o cabeceo del avión. Tenemos el altímetro. Nos indica la altura a la que se encuentra el avión. Este se debe calibrar en cada vuelo según las condiciones barométricas. Por último, encontramos el Head Indicator, o más conocido como el indicador de rumbo. Este permite identificar rápidamente y fácilmente al piloto el rumbo que lleva la aeronave. También es conocido por su nombre antiguo del giroscopio direccional. La OAT, Outside Air Temperature o temperatura del aire exterior, a veces referenciada como SAT, Static Air Temperature o temperatura del aire estático, hace referencia a la temperatura del aire alrededor de la aeronave. Esto es sin considerar el aumento de temperatura que se produce debido a los efectos de fricción y compresión generados cuando el avión se desplaza a través de él. Para medir la temperatura del aire, las aeronaves incorporan un termómetro, de los que podemos encontrar principalmente dos tipos. El primero de ellos es el termómetro bimetálico, el cual consiste en una espiral compuesta de dos metales ancladas a un vástago, de forma de que se aprovecha la diferencia entre sus coeficientes de dilatación para producir el movimiento de una aguja. Por razones obvias, el vástago debe estar expuesto directamente al flujo de aire. El segundo es el sensor de temperatura total del aire o touch probe, el cual es una entrada de aire ensamblada en el lateral de la aeronave de forma de que se mantiene separado el flujo de aire caliente de los instrumentos de medición. La altitud es la distancia vertical que existe entre la aeronave y el nivel medio del mar. Es muy importante que no lo confundamos con la altura, la cual es la distancia vertical que existe entre el avión y la superficie terrestre. Para medir la altitud, las aeronaves incorporan un altímetro, el cual es uno de los instrumentos de vuelo más importante y de los que podemos encontrar diversos tipos: el altímetro barométrico, el radioeléctrico, por GPS y láser.
data o datos del aire, que son los componentes encargados de censar y calcular las condiciones ambientales que influyen en la navegación. Además, en el air data encontramos el régimen de ascenso o descenso o velocidad vertical. El bariómetro es el instrumento indicador de la velocidad vertical, el cual muestra al piloto dos cosas. Primero, si el avión está ascendiendo, descendiendo o está volando nivelado, y segundo, nos indica la velocidad vertical o régimen en pies por minuto. El régimen de ascenso corresponde a la velocidad vertical de la aeronave y determina qué tanta distancia vertical se gana en un determinado tiempo transcurrido. También se puede decir que corresponde a la velocidad de una aeronave a través de un gradiente. Una aeronave con un mayor rendimiento se relaciona con un régimen de ascenso mayor, ya que esto implica que la aeronave tenga un ángulo de ascenso grande a una gran velocidad. El régimen de descenso determina qué tanta distancia vertical se pierde respecto a un cierto tiempo transcurrido. En conclusión, el régimen de ascenso y descenso nos ayuda a determinar el rendimiento de la aeronave. Podemos apreciar en este ejemplo dos aeronaves, A y B. Las dos descienden en un mismo ángulo. En la aeronave A, esta vuela a 150 nudos y la aeronave B a 230 nudos. En el transcurso de un minuto, la aeronave A descendió 787 pies y la aeronave B 1207 pies. Entonces el régimen de descenso de la aeronave A es de 787 pies por minuto y el de la aeronave B es de 1207 pies por minuto. Aquí podemos ver la relación del régimen con la velocidad, la gradiente y el tiempo. Bueno, estos son los instrumentos básicos de vuelo, llamados el velocímetro, indicador de altitud, altímetro, coordinador de virajes, indicador de rumbo y el bariómetro. Vamos a centrarnos en tres de ellas, fundamentalmente en el velocímetro, el altímetro y el bariómetro, que funcionan a través de la presión del aire, para poder entender el sistema pitodestático. Hay que tener claro que las presiones del aire son hay diferentes, y entre ellas está la presión estática, presión dinámica y la presión total. Hay que tener claro que la presión estática o presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre un cuerpo, y esta pues no cambia así el cuerpo no esté en movimiento. Varía principalmente con la altitud, lo cual significa que una aeronave que se encuentre volando a bajas altitudes va a tener mayor presión estática a una que se encuentra volando mucho más alto, porque la gravedad de la Tierra hace que el aire ejerza un cierto peso, lo cual intuye que entre más cerca esté una superficie, el aire se va a comprimir más y hará de esto un mayor peso, mientras que la aeronave, si gana altitud, va a reducir su presión estática. La presión dinámica es la presión que ejerce un objeto que se mueve a través de él al impactar el aire a cierta velocidad. ¿Sí? Como lógica, esta presión es la que se ejerce de forma opuesta a la trayectoria y depende mucho de la velocidad y de la densidad del aire. Hay que tener en cuenta que a mayor velocidad, mayor presión, y esto viceversa. Y la presión total, o también llamada presión pitot, es la suma de estas dos. Teniendo claro estas presiones, podemos explicar el sistema pitodestático, el cual está compuesto por el tubo pitot, que es el que le brinda información al velocímetro, y las tomas estáticas, que le brindan información al velocímetro, altímetro y bariómetro. Como podemos ver, en las aeronaves grandes el tubo pitot se encuentra en la parte lateral del fuselaje, mientras que en las pequeñas se encuentra en la parte inferior del ala. Es muy importante que este tubo esté alineado con el eje longitudinal de la aeronave para poder tener una medida de la presión total, para que le pueda dar buena información al piloto desde la cabina. Una desventaja de esto es que puede haber formación de hielo, pero debido a esto cuenta con un sistema de calefacción, como podemos ver, el cual es activado con un interruptor que desde la cabina lo podemos encontrar como pitot guía. También cuenta con un orificio de drenaje que, en caso de que la formación de hielo se haya derretido, evacúe el agua inmediatamente, o en caso de que vaya en su recorrido pues haya, por cuestiones climatológicas, lluvias, pues también el agua sea evacuada inmediatamente. Aquí podemos ver la toma o los puertos estáticos que se encuentran en la parte lateral del fuselaje, que se encarga de medir la presión estática
en todas las direcciones. Y aquí tenemos un diagrama mucho más claro de cómo funciona el sistema pitot-estático. El interruptor HID, que se activa, pues como le había explicado, la calefacción, que le brinda información al velocímetro, al altímetro y al bariómetro, la toma estática. También cuenta con una toma estática alterna en caso de que la principal pues no funcione. Es importante recalcar que esta toma alterna se encuentra en la cabina, lo cual lo hace mucho más práctica para que no sea bloqueada por las condiciones exteriores. Bueno, el velocímetro funciona de la siguiente manera. Por la entrada del tubo pitot entraría la presión total, la cual es llevada hasta un diafragma dentro del instrumento, que a su vez está conectado a unos engranajes que permiten mover la aguja en la carátula a la velocidad. Eso por una parte. Por la otra parte está conectado también la toma del puerto estático, por la que ingresa la presión estática al instrumento. Entonces, dentro de la presión total que tiene el diafragma se encuentra la presión dinámica y la presión estática. Entonces, como la presión estática dentro del diafragma y por fuera del diafragma son las mismas, entonces lo que haría que la velocidad dependa solamente de la presión dinámica que se encuentra en el diafragma. De esa misma manera funciona parecido el altímetro, solo que en este solamente se necesita la presión estática que entra por el puerto estático. Esa presión estática estaría dentro del instrumento y por fuera de una cápsula en la cual hay una presión de referencia que suele ser el del nivel del mar. Entonces esa cápsula también se expande y hace que se muevan unos engranajes, lo que permite mover unas agujas dentro de la carátula para indicar la altitud. Cuando la presión estática es menor que la presión de referencia que se tiene dentro de la cápsula, quiere decir que el avión se encuentra a una altitud mucho mayor que la del sistema de referencia, o sea, la presión de referencia, la altitud del nivel del mar. Del aire proporciona información aérea que se puede obtener a partir de puertos o de sensores que se encuentran en el fuselaje del avión. Estos permiten obtener datos como lo son la presión total del aire y la presión estática, que en conjunto permiten obtener la presión dinámica. Esos datos son procesados por la unidad aviónica modular, en donde se realizan los cálculos correspondientes para poder enviar la información a la cabina de vuelo. Entonces allí es donde se obtienen datos como lo son la altitud a partir de la presión estática, que permite enviar estos datos a otros instrumentos o otros sistemas pues, que requieran información aérea, como lo son el indicador de velocidad o el Bird Speed Indicator, que básicamente muestra si la aeronave está ascendiendo, descendiendo o está nivelada, y pues la velocidad vertical. El Flight Data Recorded, o también llamado la caja negra, que es donde se almacena la información importante del comportamiento del vuelo. El ATC Transponder, que es básicamente un transmisor de la cabina que recibe una señal de un radar y la devuelve con la posición de la aeronave, con su altitud, con su frecuencia de radar y todo eso. La Cabin Pressure Computer, que es básicamente como el proceso donde se bombea el aire acondicionado, y el Autopilot Altitude Hold y Autopilot Altitude Rate, que básicamente son como mantener la altitud y la tasa de altitud de la aeronave, del piloto automático. Por otro lado, se obtiene la presión dinámica, que a partir de este dato se puede obtener el indicador de velocidad, que pues sirve para otros sistemas u otros instrumentos como lo son la caja negra, el Autopilot Gain Control, el Autothrottle, que es básicamente como el instrumento que permite controlar la potencia del motor o de la aeronave de manera automática con alguna característica que se desee del vuelo, y el Autopilot
Indicadores de velocidad del aire. Serían dos sistemas, el MAC y el TAS o temperatura estática del aire. Dentro del MAC se encuentra el Autopilot Mach-Hawk, que se encarga de ajustar la velocidad de la aeronave teniendo como referencia un número de Mach establecido por el piloto. También el autotroller, que ayuda al piloto a ajustar y controlar la potencia de los motores mediante especificaciones previamente establecidas. Dentro de la temperatura estática del aire se encuentra la velocidad TAS, por sus siglas en inglés, o velocidad real del viento, y el OAT, que es la temperatura exterior del aire. La velocidad TAS ayuda a obtener las medidas de la velocidad real de la aeronave mientras que se mueve a través del viento. Y el OAT es la temperatura exterior de la aeronave. Es el sistema encargado de tomar la temperatura exterior de la aeronave sin tener en cuenta las perturbaciones realizadas por la aeronave. Al sumar estas dos mediciones se obtiene la TAT o temperatura total del aire. Este es un subsistema encargado de censar y calcular la actitud y dirección de la aeronave mediante el uso de fuerzas inerciales y fuerzas magnéticas. Los diferentes sensores y aparatos que tiene el avión para medir tanto altitud, tanto velocidad, tanto potencia, los GPS y hasta el piloto automático utilizan la mayoría el principio del giroscopio. El giroscopio es un elemento que nos permite medir, mantener y hasta modificar la dirección de un objeto o vehículo en el espacio. Este funciona mediante una fuerza que tiende a mover el eje de rotación. Esta fuerza aplicada cambia de orientación a un eje perpendicular tanto al eje de rotación como a la orientación en un principio de la fuerza, generando fuerzas contrapuestas que se anulan, haciendo que el eje mantenga el equilibrio. Este elemento puede rotar libremente en los tres ejes y está presente en estos sensores: anemómetro, altímetro, indicador de velocidad, coordinador de giro, horizonte artificial, disposición en T, indicador de potencia y muchos otros. El indicador de rumbo es un instrumento básico de vuelo que utiliza los principios giroscópicos para funcionar, que puede ser por vacío, por presión de aire o por energía eléctrica, como por ejemplo las aeronaves pequeñas y livianas que utilizan los principios giroscópicos por vacío. El indicador de rumbo, como su nombre lo dice, indica el rumbo de la aeronave en grados con respecto al polo magnético, que es usado como punto de referencia. Este punto es configurado manualmente por el piloto desde la brújula. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos instrumentos, la brújula y el indicador de rumbo, deben estar alineados. Este instrumento corrige los errores que pueda llegar a tener la brújula y es más fácil de interpretar en cuanto al movimiento que realiza la aeronave, y funciona con un giroscopio horizontal de tal forma que el plano de rotación de ese instrumento es perpendicular al horizonte. Una vez alineada con el rumbo de referencia, el giroscopio permanece rígido, independiente de los movimientos que haga la aeronave. Cuando ésta se mueve, el giroscopio se mantiene rígido y el que gira o el que se mueve es el indicador y gira alrededor del giroscopio, accionando unos engranajes que son los que indican qué grados lleva la aeronave en su trayectoria el viraje de la misma. En cuanto a los errores que se pueden presentar, está el error por deriva en la medición de ese instrumento gracias a la rotación constante que tiene la Tierra. Y ese error puede ser de hasta 15 grados cuando se está muy cerca de los polos y la deriva por horas es igual a 15 grados. En esta diapositiva se logra ver el ILS o sistema de aproximación por instrumentos. Este le ayuda al piloto a hacer aproximaciones precisas a la hora de aterrizar cuando hay nula o poca visibilidad de la pista. Este sistema está compuesto por dos subsistemas, uno que proporciona guía lateral y otro que proporciona guía vertical. Estos son los componentes, o pues las partes del sistema, o como quieran llamar. La antena localizadora, que son una serie de antenas, por lo general son entre 8, 14 o 24 antenas localizadoras, que envían una baliza en un solo sentido, en el sentido del plan descendente, como se muestra aquí, para que la aeronave tenga una guía pues, del plan descendente que debe seguir. Aquí está la pista.
el glide path, que es una antena transmisora de la senda de planeo, que se sitúa a un lado de la zona de pista donde se produce el contacto. Esta marca una senda de planeo de aproximadamente entre 2 a 3 grados sobre la horizontal. Ahora vienen los marcadores, que son 3, inner, middle y outer. Estos marcadores cumplen con la función de marcar la posición de una aeronave según progresa a lo largo de la aerovía o del plan de descendente. Estos marcadores se encuentran en tierra y mandan una señal angosta hacia arriba. Consecuentemente, la transmisión es recibida solamente cuando la aeronave vuela sobre el transmisor. Aquí se muestra también el glide slope y los marcadores. Outer marker, el middle marker y más o menos en esta posición casi llegando al punto de contacto con la pista. El sistema de ayudas al aterrizaje funciona mediante las radioemisiones de sus componentes en tierra, que permiten a la aeronave conocer durante su aproximación final su dirección y ángulo de trayectoria de descenso respecto al umbral de la pista. Este sistema está compuesto principalmente por una antena localizadora, una pendiente de planeo, luces de aproximación y dispositivos radioeléctricos de señalización. Las antenas localizadoras están ubicadas a 1000 pies de la pista y su función es la de proporcionar una posición de rumbo que oriente al piloto para llegar al eje longitudinal de la pista, mientras que la trayectoria de planeo suministra la pendiente de descenso para poder llegar al umbral de la pista. Con el objetivo de que la aeronave sea guiada hasta la zona de toque, se utiliza el glide slope, o también conocido como la pendiente de planeo. Esta proporciona el descenso óptimo que la aeronave deberá de posicionarse respecto a su velocidad y altitud. Existen 3 marcadores, interno, medio y exterior, los cuales indicarán las distancias determinadas del umbral de la pista a lo largo de la trayectoria de planeo. El paso de la aeronave a través de estas activa el encendido de un foco de color azul, anaranjado y blanco respectivamente. La marcación interna indica la inminente proximidad del umbral de la pista. La marcación media indica la orientación de aproximación visual en condiciones de poca visibilidad. Y la marcación exterior se emplea de modo que proporcione a la aeronave verificaciones de funcionamiento, altura y distancia durante la aproximación intermedia y final. El interés de posicionarse está en conocer la situación del vehículo con relación a la ruta previamente definida y en algunas situaciones con relación a un punto concreto como el destino de vuelo. El posicionamiento directo permite obtener de manera inmediata la situación del vehículo con razón a la ruta definida o a un punto de la misma. En cambio, el posicionamiento indirecto determina las coordenadas de la posición del avión a partir de las cuales se establecerá su situación con relación a la ruta indefinida. El VOR. Dícese como radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia. Es una radioayuda que permite seguir en vuelo a una ruta preestablecida. Generalmente se encuentra una estación terrestre, VOR, en cada aeropuerto importante, además de otras en ruta que constituyen los denominados fijos, que son los puntos sobre los que ha de pasar la ruta seguida por el piloto. Automatic Direction Finder o el buscador de dirección automático en español determina por medio de señales captadas por sus antenas, que son las Sense y Loop, la posición relativa de la aeronave y la dirección con respecto a la estación de radio más cercana, como se puede ver aquí. El AEF solo va a indicar la dirección a la que está la estación. Al igual que una brújula en otro campo magnético, las señales electromagnéticas se pueden ver afectadas por numerosas condiciones, por lo que el piloto debe estar atento a lo que marque la aguja y a su exterior para localizar cualquier fuente de perturbación y así no seguir ciegamente en todo momento lo que señale el ADF. El avión interroga con una secuencia de pares de pulsos separados de 12 microsegundos.
el equipo en tierra que recibe la señal se retransmite de nuevo con un retardo de 50 microsegundos. El equipo del avión calcula el tiempo transcurrido y desde que él preguntó la secuencia de 50 microsegundos y la divide entre 2. Este tiempo se multiplica por la velocidad de la luz, que es 300 metros por microsegundo, dando la distancia del equipo en tierra. Bueno, el equipo telemétrico DME, o en las siglas en inglés Distance Measuring Equipment, es un sistema eléctrico que permite establecer la distancia entre este y la estación emisora, reemplazando los radiobalizas en muchas instalaciones, generalmente ligado a la aeronáutica. El DME es uno de los sistemas que ayuda a la navegación, habitualmente presente en cualquier aeronave o en todas. Proporciona una medición de distancia según la velocidad del suelo. Esta frecuencia está comprendida entre 962 y 1272 MHz, que es la banda UHF de 200 canales, que puede trabajar con una única frecuencia para el DME o estar asociado a otras radioayudas como son el BOR, ILS o MLS. Bueno, por ejemplo, las mediciones erróneas. Hay que tener en cuenta que la distancia media entre el DME y la distancia en línea recta entre el avión y la estación, esta varía dependiendo de la altitud en la que nos encontremos. Para hacernos una idea, aunque nos encontremos sobrevolando el DMD, este no indicará 0, sino que nos indicará una lectura de millas náuticas de la altitud a la que nos encontremos. Para obtener una distancia real sobre el suelo, que es la que nos interesa a la hora de planificar el vuelo, habrá que aplicar el teorema de Pitágoras. Usada en aplicaciones militares para advertir sobre la aproximación de aviones o misiles enemigos, para detectar la presencia de buques en el mar o para informar acerca del movimiento de tropas en tierra. El radar es usado en meteorología para predecir el estado del tiempo para aterrizar en condiciones adversas a los que suelen usar los aviones. Los radares pues se dividen en dos tipos, que son radar primario y radar secundario. Sí, el radar primario pues tiene un uso bastante sencillo, una explicación bastante sencilla, que es envía una señal, una onda, la onda rebota en alguna parte, o sea, en algún objeto y vuelve hacia el receptor del radar, listo. Lo que hace que pues el radar casi siempre esté en modo recepción, porque simplemente envía una señal y se pone en modo recepción para empezar a analizar las cosas que está alrededor. Ahora, el radar secundario pues envía una señal que activa otro radar en otra parte, algún punto, digamos un avión con una torre de control o algo así. Entonces el radar pues envía la señal, activa el otro radar y ese otro radar devuelve otra señal. O sea, ya no es la misma señal que va y rebota y vuelve, sino que va, activa una señal y el otro radar pues devuelve otra señal. Listo, ese es el radar secundario. El radar primario se usa, digamos, en aviones para detectar misiles, para detectar en submarinos, para detectar cosas del océano, también a veces para hacer mapeado de tierra. Y ahora el radar meteorológico, que es del que estamos hablando, este radar es un radar primario, sí, que lo que hace es que envía señales y está la radiofrecuencia pues con las que lo envía está diseñada para que rebote en el agua, listo. Entonces también es delicado a veces la frecuencia, porque si tiene una frecuencia muy alta las ondas van a seguir de largo, no van a rebotar en el agua. ¿En cuál agua? En la que está contenida en las nubes o el agua lluvia, listo. El radar secundario estaba utilizado por buques o aviones pues para determinar su posición respecto a algún punto, digamos respecto a una torre de control, respecto a algún satélite. Para eso se utiliza el radar secundario, para determinar mi posición respecto a un punto. El indicador color de radar
provee visualización en 4 colores de los mapas meteorológicos o de terrenos rastreados en el radar. Estos colores son verde, el amarillo, el rojo, el magneta. Las marcas de rango generadas internamente aparecen como círculos o arcos concéntricos azules equidistantes y ayudan a determinar el rango de los objetos en pantalla. La visualización de video es asistida por técnicas digitales avanzadas que permiten la generación continua de imágenes claras y actualizadas. El indicador almacena un elevado volumen de información de video, dado que la pantalla sigue en tiempo real al barrido de la antena. La pantalla se actualiza a una tasa de 60 rastreos por segundo. Un cursor amarillo de seguimiento puede ser desplazado a la izquierda o a la derecha por el operador mediante un control a tal efecto. Este cursor lo que permite es determinar la marcación de los objetos en pantalla. El cursor se mueve lentamente a un rango de unos 15 grados por segundo, mientras uno de los botones de seguimiento, que se llama track, es oprimido y se detiene al liberar dicho botón. Los grados tomados con relación al rumbo del avión serán indicados en la esquina superior izquierda de la pantalla. Unos 10 a 15 segundos más o menos después de que se suelte el botón, el cursor y los números desaparecerán de la pantalla. El modo del indicador es seleccionado por medio de una serie de botones. El modo de prueba no puede ser seleccionado por botones, sino por el selector de función. Si el sistema se halla en operación normal, al llevar el selector de función a la posición TST, este comenzará a ejecutarse mediante una prueba predeterminada. Durante la prueba el transmisor no se halla operacional.